Hola, mi nombre es Rafaela Lahore y me pidieron que hablara un poco sobre la trama y sobre la construcción de los personajes en un libro. Lo primero que me parece importante decir es que, al menos como lo entiendo yo, la literatura es visual, o sea que es casi cinematográfica. Y eso quiere decir que nosotros, al escribir, debemos ser capaces de poner a nuestros personajes en acción, de ponerlos en escena, de que el lector pueda verlos moverse por su casa, caminar por su calle, de verlos interactuar con otros personajes. Tenemos que hacer personajes que sean vívidos, que sean tridimensionales, ¿no? Y para eso debemos siempre ir a lo concreto, no dar grandes discursos sobre cómo se siente el personaje, sobre qué es lo que piensa, sino que eso esté vuelto carne, digamos, en la página, en las escenas y en los diálogos. Porque creo que una de las tentaciones que está más a mano para el escritor es el hecho de explicar demasiado, ¿no? Y esto de decir, bueno, cómo se sienten los personajes, o cuál es el tema de mi novela o de mi cuento, o qué es lo que quiero decir yo con esto. Y en realidad eso, por un lado, cierra las posibilidades, ¿no? Porque no deja lugar a la interpretación, y por eso mismo hace que para el lector sea un texto mucho menos interesante. Creo que para eso nos podemos ayudar también de los detalles, ¿no? Y cuando hablo de los detalles, no quiero decir empezar a llenar nuestro texto de detalles que no importan, que son insignificantes, sino por el contrario, de elegir aquellos detalles que son significativos para nuestra historia, que hacen avanzar la trama, que nos dicen algo sobre los personajes, y eso dependerá de qué es lo que nosotros querramos contar, ¿no? Puede ser una obsesión de un personaje, puede ser una forma de vestir, que come en la mañana, en fin, eso nosotros tenemos que verlo. Me hace acordar esto a una frase muy conocida de Chekhov, que quizás la conocen, que él decía que si al principio de un texto aparece un rifle colgado en la pared, en el segundo o tercer capítulo alguien tiene que sacar ese rifle y disparar, porque si no, no tiene sentido que esté ahí. Y en ese sentido, como decía, es importante que nosotros sepamos elegir bien cuáles van a ser los detalles que van a nutrir nuestra historia. Y con respecto a los personajes, como decía, tienen que ser tridimensionales, es decir, sería bueno que nosotros no los limitemos a un rasgo único de personalidad, o que los hagamos 100% un monstruo o un ángel. Tienen que ser personajes complejos, y es bueno que nosotros podamos mostrar sus contradicciones, mostrar sus obsesiones, sus miedos, darles una forma de hablar particular, ¿no? Si bien hay escritores como puede ser, por ejemplo, Borges o Bonetti, que tienen personajes que hablan similar, el habla y la voz del personaje es una herramienta también que dice mucho, ¿no? Y que nos permite expresar un montón. Y por último, también me parece importante siempre dejar cosas no dichas del personaje, ¿no? Y de la trama también, que queden a interpretación del lector, y dejar esos espacios un poco vacíos para que el lector los pueda llenar, ¿no? Y eso, recuerdo esta teoría que tiene el escritor Riccardo Piglia, que a mí me gusta mucho, que también es bastante conocida, que él habla de que toda historia en realidad cuenta dos historias. Es decir, que por un lado está la historia que se cuenta con las palabras, ¿no? La historia que uno puede leer, y debajo de esa hay otra historia subterránea, otra historia que no está 100% dicha, y que vuelve todo mucho más complejo, y que creo que justamente la destreza del escritor se juega en eso, ¿no? En esos intersticios que quedan entre la primera historia, en esos espacios vacíos que se va armando por debajo todo otro significado muchísimo más rico para nuestra historia.